esta era una prueba de especie de comprensión lectora. Estaban acostumbrados a una prueba de ciencia donde tenía que aprenderse contenidos de memoria y ayer creo que quedó súper claro que el DEMRA tiene una nueva idea para la prueba de ciencia. Esta es una prueba de ingreso a la universidad, por lo tanto necesitamos medir habilidades. Pequeños grupos de ítems donde yo sentí que se alejaba un poco del temario. Oli, estamos aquí en la previa, muy aperrados, como pueden ver. Ya están entrando. Y ahí está mi amigo Chris. ¡Ah! De química. Ciencias juntos. Hola. Unidos. Que les vaya súper a todos. Nos vemos a la vuelta. Éxito todo. Éxito. Que les vaya súper bien. Chao. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos muy contentos, muy felices y muy dichosos porque estamos empezando este primer capítulo del CEPECH Late PAES Especial Ciencias con tres grandes profesionales de CEPECH del área de ciencias que ya los voy a pasar a presentar, pero primero quiero comentarles lo que hacemos en CEPECH a lo largo del año y cuál es el trabajo por el cual el preuniversitario se distingue y se caracteriza. Antes que todo, contarles que en CEPECH hay un proceso investigativo con respecto a los ensayos, las pruebas y los programas que se elaboran y se crean. No hay un producto azaroso en lo absoluto, sino que distintos profesores y desarrolladores que trabajan en el preuniversitario, me incluyo, vamos a rendir las pruebas, ¿no? Fuimos a rendir la PDT, hoy día fuimos a rendir la PAES, ayer también, mañana también lo haremos, con el objetivo de estudiar las pruebas, ya de obtener información, de rendirlas, de conocer lo que está haciendo el DEMRE, a partir de eso sacamos información, la compartimos con nuestros compañeros mediante Focus Group, tomamos apuntes y a partir de esa toma de apuntes, de esa elaboración, elaboramos y generamos un documento con el cual generar los productos con los que trabajamos con nuestros estudiantes en el futuro, ¿no? Eso es súper importante que estamos alineados con el DEMRE, es decir, CEPECH y el DEMRE están trabajando como espejos y eso nos parece que es sumamente importante en la construcción de los instrumentos a trabajar con toda la comunidad educativa. Tengo acá a Bruno Sandoval, que es desarrollador del área de física. También está con nosotros esta tarde Christopher Soto, desarrollador del área de química, y Valentina Camus, será pariente de Albert Camus, no sé, lo sabremos acá a lo largo del CPH Late PAES, que es del área de biología. Muchas gracias por aceptar la invitación y por estar compartiendo acá en este programa, este primer programa de YouTube. Chicos, les pregunto, y parto por ti, Bruno. eh, Se declaró al principio el DEMRE que iba a ser una prueba que iba a tener más habilidades que contenido. ¿Esto fue así? La prueba de ciencias, podríamos decir que se logró esta propuesta inicial. Sí, yo podría afirmar que en el área de física se notó un gran cambio. Física era un área que se caracterizaba por aprenderse muchas fórmulas, tanto en ondas, en mecánica, en energía o en electricidad. Era muy común que los estudiantes tengan que hacer un resumen de fórmulas para poder responder la prueba. En este caso, igual era necesario conocerlas, pero no todas, sino que las más simples, las más importantes, las que se enseñan de forma transversal a lo largo de un área temática, y a medida que uno iba resolviendo la prueba, predominaban más las preguntas de procesar una investigación, planificar o conducir una investigación, y también acerca de formular o plantear preguntas o hipótesis, algo que antes no se veía en la antigua PSU o PDT, ahora se vio en gran medida. ¿Estás de acuerdo con Bruno, Christopher, con esta idea de Sí, que hubo más habilidades que contenido? sí, totalmente de acuerdo. Nosotros con Valentina, curiosamente, nos tocó dar en el mismo local de rendición y en la misma sala incluso. Y salimos súper contentos de eso, de ver que efectivamente la prueba desde que
se transformó en PSU a la prueba de transición, ahora la PAES claramente se ha transformado en una prueba que está midiendo mucho más competencias que contenidos y creo que no solo nos sorprende a nosotros porque es claramente un mejor método de medición, pero también nos sorprende porque eh, claramente hay mucha gente que tampoco estaba preparado para ello. Claramente mucha gente le impresionó incluso de que la prueba tuviese mucho más un enfoque en medir estas competencias. Hay gente que aún está estudiando como si la prueba fuese una prueba de contenidos y claramente Mm. ayer vimos en una reacción como en redes sociales, no solo en Instagram, en Twitter, una gran reacción de alumnos que no esperaban que la prueba de ciencias fuera eso. Estaban acostumbrados a una prueba de ciencias donde tenía que aprenderse contenidos de memoria y ayer creo que quedó súper claro que el DEMRA tiene una nueva idea para la prueba de ciencia y nosotros estamos muy contentos porque creo que es un buen camino, es un muy buen camino hacia una mejor elección también para la gente que entra a la universidad. Sí, súper, estoy muy de acuerdo. Además, Valentina, como comentábamos fuera de cámara, ¿no? En CEPECH, los programas, los ensayos, todos los instrumentos que se entregan a los estudiantes estuvieron enfocados en las habilidades, ¿no? Así es. De hecho, creo que una de las grandes ventajas de nosotros como preuniversitarios, que leímos muy atentamente el temario del DEMRE, y no solamente eso, sino que muchos de los programas que se hicieron en CEPET también están basados en el currículum del Mineduc. Y ahí también vemos que se ven muchas habilidades científicas a lo largo de, sobre todo, la enseñanza media y en los programas nuevos como Ciencias para la Ciudadanía. Por lo tanto, está muy de la mano con lo que está haciendo el TEMPRA actualmente, que es evaluar habilidades, que yo creo que una de las reacciones más grandes que vimos en redes sociales ayer fue que la prueba de ciencia era comprensión lectora. Yo creo que esta comprensión lectora que decían mucho está mal entendido, digamos, como las habilidades, porque en realidad lo que medía eran las habilidades. Ahora, respecto a eso, no quiero quitar mérito a los conocimientos en ciencia, porque me parece que si bien una de las cosas y de las sorpresas que vimos ayer en la prueba también es que se podían responder muchas preguntas con las habilidades, pero tener los conocimientos de ciencias también te ayudaban a responder, como que fue una prueba un poco dual en ese sentido, en que un mismo ítem quizás podía responderse con conocimientos de las ciencias, como también podía responderse con habilidades. Y yo creo que ahí también es un guiño, 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 así como el del patrullero de los Simpsons, a muchas personas que, por ejemplo, son secas en física, pero no les va tan bien en biología. O al revés también, que en el caso mío, por ejemplo, a mí me gusta mucho la biología y la química, pero la física me cuesta. Entonces creo que, de todas maneras, sabiendo habilidades científicas, sí pude defenderme bastante bien en la prueba de física. Entonces ahí vemos que no está midiendo solo conocimiento, sino que el conocimiento pasa a ser como una ayuda, un plus que te ayuda y te permite responder las preguntas. Pero de todas maneras se vio mucho este cambio desde la PDT, incluso de la prueba de transición hasta ahora, se vio claramente que ahora mide muchas más habilidades, sin dejar de lado los conocimientos. Sí, súper interesante reflexiones, chicos. Valentina, sigo contigo. Estuvieron hablando ustedes mucho de que en redes sociales se habló, en Twitter, en Instagram, muchos comentarios. También hoy los medios de comunicación hoy día en la mañana sacaron distintos reportajes con respecto a la prueba. Y me llamaba la atención que existían muchos comentarios que decían que esta era una prueba de especie de comprensión lectora, cosa que tú también la dijiste, Valentina, ¿no? Que tuvo la lectura una preponderancia súper grande. Y quizás también pensándolo, ¿no? Estamos hablando de que así van a ser un poco las pruebas del futuro, lo que se viene en las pruebas de admisión, de lo que se avecina, ¿no? Que son pruebas más híbridas, ¿no? Con mayores cruces, más interdisciplinares, quizás por allá va también, se apunta a eso para quizás una prueba más integral. No sé, quizás estoy equivocado, no sé cómo lo ves tú, Valentina. Sí, de todas maneras, es que yo creo que el DEMPRA está respondiendo un poco a una necesidad social de disminuir la brecha que daba la PDT. Y la forma de hacer eso es hacer preguntas que en teoría están pasando en los colegios también. Entonces, de acuerdo al currículum nacional del Mineduc, las habilidades científicas son el eje de la enseñanza media al menos. Por lo tanto, tienen que evaluar eso también. De esa forma, en teoría vamos a disminuir la brecha, vamos a ver si los resultados dicen eso o no. Pero también le dan una segunda patita a que esta es una prueba de ingreso a la universidad. Por lo tanto, necesitamos medir habilidades
para que los alumnos, o poder discriminar, por así decirlo, entre distintos alumnos y distintas carreras, para que puedan después aplicar esas habilidades científicas en las distintas carreras a las que ingresen. Entonces yo creo que a eso responde un poco lo del DEMRE y esto que se hablaba de la comprensión lectora, que en realidad a mi parecer es más bien aplicación de habilidades científicas. Ujú. Christopher, ¿qué te pareció esta, a veces quejas que habían en redes sociales o a veces motivo de entender quizá un fin mayor de que era una prueba que había mucha comprensión lectora? ¿Compartes, lo ves? ¿Qué opinas? Sí, totalmente. Yo creo que es una forma natural igual de muchos estudiantes de responder ante una prueba de la cual tenían, bueno, hay muchos casos en realidad. Hay que pensar también que no todos los alumnos, no todos deciden estudiar en un preuniversitario. Por tanto, también estamos hablando de muchos alumnos que decidieron estudiar por su propia cuenta. o- y por tanto, obviamente están un poco desconectados en las informaciones que entrega el DEMRO, donde claramente este ingreso de estas habilidades científicas, estas competencias científicas queda un poco en el desconocimiento de los alumnos. Incluso para nosotros también en un momento era un poco desconocido cómo transicionar como preuniversitario desde los contenidos de una PSU pasando por PDT hacia PAES. Para nosotros también fue un momento que nos costó bastante. Entonces es totalmente entendible que muchos alumnos hayan chocado con esta pared de, ok, esto no es la prueba que venía haciendo hace 2 años, de las que hice ensayos que probablemente son del 2018, 2019, es un claro golpe de muchas personas. Yo creo que muchos van a tener que hacer un mea culpa también de cómo se enfrentaron a esta prueba, pero yo creo que lo que al menos nosotros estamos orgullosos, y creo como equipo de ciencias acá en CPET, es que efectivamente nosotros yo creo que entregamos hartas herramientas para que los estudiantes que estuvieron en el preuniversitario pudiesen también tener estas herramientas para responder este tipo de preguntas. Estábamos súper preocupados de cómo expresar estas nuevas habilidades científicas, estas competencias científicas en preguntas, y yo creo que quedamos súper contentos de lo que se dio ayer. Así que, claro, es normal que esto se choque con esto, que tuvieron más matemáticas, tuvieron más lenguaje que las propias ciencias, pero yo creo que responde a eso, yo creo que responde un poco a la transición, a estar un poco todavía al desconocimiento también de estas nuevas habilidades, y a lo mejor estar aún creyendo que la prueba efectivamente sigue siendo una medición de contenidos absolutos, que claramente ayer se demostró que ya no es solo contenido, también es un poco de estas competencias que son muy importantes, como dice Valentina, también como para determinar, ok, estas personas que entran en carreras tanto de ciencias básicas, no solo matemáticas, sino ciencias también son absolutamente necesarias. Así que es normal. Yo creo que comparto. Yo hubiese estado en la misma posición que ellos, probablemente, si es que hubiese estado en el desconocimiento, así como totalmente sorprendido. Pero yo creo que también es como un abrazo a todos ellos, también diciéndole, es una prueba que va por un mejor camino, así que hay que tratar de mirar el vaso medio lleno, en realidad. Yo creo que eso es lo importante, tratar de entender que si bien a muchos los pillo por sorpresa, es un buen camino el que está tomando el DEMRE en modificar esta prueba y transicionar hacia una prueba más estable. Sí, súper, súper, súper. Y también, ¿no? Como tú dijiste, bien mencionaste, Christopher, muy contentos también ustedes como equipo de ciencias porque el trabajo que hicieron fue excelente, ¿no? Muy reconocido, muy valorado. eh, y justamente apuntaba más a esta prueba de habilidades. Bruno, una cosa que hablaron en los focus group de ayer, ¿no? Y también lo comentaron hartos estudiantes hoy día por redes sociales, de que los ensayos, las guías, las pruebas DEMRE, perdón, las pruebas CPECH, eran más complejas de lo que se enfrentaban los estudiantes en la PAES de hoy, en la PAES de ciencias. ¿Cómo lo viste tú? ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Que en CEPECH había una mayor dificultad en el entrenamiento que en el partido mismo, si lo llevamos a un término deportivo, ¿no? Yo comparto con los estudiantes, analizando pregunta por pregunta, se podría afirmar que había muchas preguntas que tenían una complejidad menor, pero tal como decían los mismos estudiantes, la extensión de cada ítem era un poco mayor. Por lo tanto, incluso como experiencia propia, yo di la prueba también el año pasado, esa prueba yo la rendí y me sobró mucho tiempo, Mm. porque Sí. ahí uno demostraba en verdad su conocimiento respecto a los conocimientos de la ciencia. Entonces, en el momento en que uno veía un ítem que era muy, muy corto, respondía inmediatamente y pasaba al siguiente. En este caso, como requería habilidades científicas y tal como decían los estudiantes, más comprensión lectora,
me tomé el tiempo necesario para poder responder correctamente y alcancé a dar la prueba y me sobraron muy pocos minutos. Entonces, en cierta forma, sí, la complejidad es menor, pero el tiempo le agrega, le compensa esa parte que faltó de complejidad quizás por el tema de los conocimientos y lo aplicó más al tema de las habilidades. Entonces, probablemente las siguientes pruebas tengan ese mismo enfoque. Lo que pasaba también con nuestros ensayos, que nosotros apoyábamos el tema de los conocimientos de forma fusionada con las habilidades, transicionando hacia las preguntas con solamente habilidades, en donde los estudiantes podían resolver el ejercicio sin necesidad de conocer la materia de forma anticipada. Si se analizan los ensayos que hemos creado, fuimos pasando de preguntas que, no sé, los estudiantes debían conocer un conocimiento particular de la física, por ejemplo, y con eso ir aplicándolo a lo largo de un experimento a llegar a un punto en que nosotros le enseñábamos a través del ítem, tal como se mostró en la prueba de ayer. Uno podía incluso aprender cosas a través de un ítem, cosas que me sorprendió también que no estaban en el temario. Pequeños Mm. grupos de ítems donde yo sentí que se alejaba un poco del temario. Por ejemplo, había una pregunta en física que hablaba acerca de la ley de enfriamiento de Newton, pero no la nombraba directamente y ahí uno entendía que se podía aprovechar el contexto científico en donde directamente no se evaluaba el conocimiento, pero sí se podía aprovechar ese contexto científico para evaluar la habilidad científica. Entonces eso le daba la complejidad que faltaba. Entonces probablemente sí sea más fácil, pero toma más tiempo, probablemente en tema de habilidad sea más complejo. Perfecto, exactamente, distintos canales y de distintos procesos y dificultades, ¿no, Bruno? Me quedo contigo para la siguiente pregunta. ¿La PAES de Ciencia fue una prueba marcada por el método científico? ¿Qué te parece esa reflexión, esa afirmación? Me parece acertada. Una persona que tenga experiencia con el método científico, que haya tenido más trabajo científico en su desarrollo en el colegio o en la enseñanza media, está mucho mejor preparada para responder esta prueba. Estudiantes que sepan lo que es una variable independiente, dependiente o controlada, que se vio mucho en algunos comentarios que yo vi en redes sociales como Instagram, tenía un gran pool de preguntas que podría tener correctas. Se notaba mucho. Saber plantear un procedimiento. Estudiantes que hayan pasado por elaboración de informes de laboratorio tenían muy fácil, el camino muy fácil para poder responder esas preguntas. Entonces, conocer el método científico, haber realizado investigaciones, haber llegado a conclusiones científicas, eh, yo creo que ayudaba a que los estudiantes puedan obtener un muy buen resultado. ¿Compartes, Valentina, las afirmaciones, las propuestas de Bruno? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, aplicar las habilidades científicas a contextos cotidianos o a contextos científicos es aplicación del método científico. Todas las habilidades que están descritas en el temario están asociadas a algún paso del método científico. O sea, por ejemplo, habilidades como observar y plantear preguntas, siempre va a ser cuál es la pregunta de investigación, cuál es la hipótesis acá. Entonces, ese es el primer paso del método científico, una observación, exactamente lo mismo. Planificar y conducir una investigación tiene que ver con todo lo que es el procedimiento, cuál es el control, cuál es la variable dependiente, independiente. Es el segundo paso del método científico. Entonces, sí, podemos ver que desde principio a fin el método científico, hasta procesar y analizar la evidencia, que es otra habilidad que también se pide en DEMRE, que sería evaluar los resultados, hasta la publicación de esos resultados, que tiene que ver con comunicar, que si bien habían poquitas preguntas, habían preguntas que medían esa habilidad. Por lo tanto, de todas maneras, las habilidades científicas que está midiendo el DEMRE están 100% enfocadas al método científico. Así que ahí, Perfecto, estudiantes, gracias. ojo, hay que conocerlos al revés y al derecho. Sí, es cierto, buen punto ese. Christopher, las preguntas estuvieron mezcladas. Me parece que en las pruebas anteriores de ciencia no había relación entre los ejes, ¿no? Se empezaba estaban ordenadas según ejes. Acá estaban mezcladas, por lo que escuché, por lo que leí, ¿no? Sobre todo en química y biología, que las preguntas de evolución aparecían en un minuto y volvían a aparecer después, no estaba como dividido por segmentos, ¿no? Sí, al menos nosotros cuando hicimos estos análisis, pues la prueba no creo que nos sorprendimos en realidad con eso. Era algo que no habíamos observado anteriormente
en otras mediciones del DEMRE, pero creo que ahora hubo ese tipo de modificaciones, particularmente por formas, en realidad. Hubo formas que efectivamente se sujetaron un poco a esta estructura general que ya había mostrado el DEMRE Ranter, como en sus modelos o en pruebas pasadas, pero sí nos sorprendimos de que hubiese ese tipo de modificación entre formas, al menos, que sea, es el mecanismo que decidió utilizar el DEMRE para variar en las formas. Si bien eso sí no es un gran problema, sí puede ser que alguien, claro, lo llame la atención, lo pueda desconcentrar brevemente en la forma en que responde su pregunta, especialmente cuando ya tiene como un orden lógico, ha practicado ese orden lógico y tiene más o menos cómo desarrollar su prueba de esa forma, pero no creo no creemos que sea una alarma en realidad como equipo. Creemos que simplemente tal como dije, fue una forma de desarrollar diferentes formas del NemRep, pero no debería ser una alarma para nadie en realidad. Yo creo que las preguntas eran exactamente, probablemente sean las mismas por forma, solamente que estaban desordenadas en cada una como para, claro, evitar cualquier tipo de inconveniente en la sala, cualquier proceso bueno, desafortunado de copias que podría existir. Yo creo que simplemente es algo que se requiere y esa fue la forma que eligió el DEMRE. Ya, perfecto. Súper. ¿Habían distintos caminos para llegar a una respuesta o había solamente un camino para responder los ítems de las pruebas de ciencias? Tremenda pregunta. Yo creo que siempre hay más de un camino. Siempre, de hecho, también creo que siempre hay más de una forma de enseñar un mismo contenido o una misma habilidad. Entonces, me parece que van a haber tantas formas de responder una pregunta como alumnos que la rindan. Ahora, lo que sí observamos nosotros, como desde el punto de vista de la expertise, es que, claro, había, por ejemplo, si algún alumno que esté por aquí que haya rendido la prueba y está escuchando esto, en biología había una pregunta que era una plana completa que tenía relación con el citoesqueleto. Entonces, te mostraban una tabla, te mostraban unos gráficos, y hacía un experimento con unas células, no recuerdo bien específicamente cuáles, pero en la forma que liberó el DEMRE aparece este ítem sobre el citoesqueleto. Entonces, si tú sabías el contenido del citoesqueleto y cuál es la función del citoesqueleto, no era necesario que leyeras ni las tablas ni los gráficos. Podías ir directamente a las alternativas y responder si el citoesqueleto es la respuesta correcta y es el responsable de mantener cada organelo dentro de la célula en su lugar. Pero si no sabías eso, podías hacer el análisis de los datos que te presentaban y llegabas a la misma respuesta. Entonces, eso es una de las innovaciones, al menos que yo creo que hemos visto en esta PAES, que es lo que decía un poco antes, que se da este guiño a los alumnos que quizás no son tan expertos o que no son tan continuidistas o no se aprenden las cosas tan de memoria, digamos, sino que son capaces de desarrollar el ítem más con las habilidades. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que siempre va a haber más de una forma de responder un ítem. Bruno, te veo asentir. Siempre va a haber una forma, más de una forma de responder un ítem, ¿no? Sí, yo incluso me acuerdo cuando me titulé, mis profes me decían que yo tenía una forma diferente de ver las cosas y lo confirmamos ayer en el Focus Group. Eh, Hay profesores que resuelven los ejercicios de física más pensando en la física que en la matemática. Hay otros profesores que lo resuelven más con la matemática. En ese sentido, física se apoya mucho con lo tangible, con la realidad, con la experiencia propia. Entonces, muchos ejercicios se podían resolver con casos de la vida cotidiana. Por ejemplo, había uno que me gustó harto donde se tenía una báscula y una persona tomaba una masa en la luna o en la Tierra. Entonces, una persona que le guste mucho acerca de los viajes a la luna va a entender de que la masa del cuerpo debería mantenerse, pero el peso debería disminuir en la luna, que es la fuerza con la que te atrae la luna. Entonces, los estudiantes podían hacer quizás un dibujo y poder relacionarlo, acordarse de alguna película. También había otro con unos resortes que si alguna vez jugaron con resortes, podían asociarlo, de ver que si mantengo el mismo resorte y le voy poniendo diferentes masas, entonces ahí yo iba a ver diferentes elongaciones. No tan, física tenía muchas preguntas nuevas que no era necesario eh, utilizar un camino estipulado para poder responderlas. Obviamente sí están las preguntas que uno tenía que resolver a través de cálculos matemáticos, pero se notó la intención de evitarlas. Por ejemplo, había una pregunta en donde se entregaban datos de calor específico y calor latente de una sustancia
pero no preguntaban cuánta cantidad de calor era necesaria para que la Mm. sustancia cambie de fase, sino que decía, a partir de estos datos necesitará más de esto, menos de esto, aproximadamente esto, no pedía un número exacto. Entonces, aunque uno no se sepa la fórmula, entendiendo que eh, el calor latente es el que te hacía cambiar de fase, uno podía evaluar cuál era la respuesta correcta. Entonces, sí predominaba harto el camino fijo en preguntas de cálculo, que se vio harto en las preguntas del módulo electivo, pero estudiantes de otras áreas podían defenderse muy bien en el módulo común de física, a partir de los conocimientos de la vida cotidiana. Súper, súper, Bruno. Chicos, para ir cerrando, les pido una pequeña reflexión en torno a lo que es, más allá de lo disciplinar, de lo emotivo, ¿no? Porque hay muchos estudiantes que salieron hace 2 semanas, 3 semanas del colegio y ahora ingresan a la universidad o a la educación superior o quizás vuelven a rendir una prueba, ¿no? En Mundo CPECH hicimos un pequeño artículo de opinión, un escrito que se llama Entre un hola y un adiós, en el cual da cuenta de este proceso de que en diciembre termina el colegio, que es fundamental en la vida, ¿no? En la vida emotiva también, y se entra a la universidad o a la educación superior, que también es otra puerta hacia otro espacio que al final termina siendo inolvidable en la vida de uno. No, por lo menos yo me paso por la universidad, lo atesoro y lo recuerdo de las formas más lindas, ¿no? Eh, Porque hay estudio, hay pruebas, hay ensayos, uno ahí se pasa madrugada estudiantes, pero también hay conocimiento de gente, ¿no? Hay otra cosa, ¿no? Sí, claramente, es un momento súper importante y yo creo que hay que tratar de, sería como el consejo, hay que tratar de que estas instancias que son como un poco definitorias también, como para poder transicionar de esta fase de colegio a universidad, tratar de que no se manchen un poco con la entrega de resultados. Yo creo que muchas personas van a tener de estos 3 días, van a tener un poco la ansiedad al límite, queriendo saber más o menos cómo les fue y cómo eso define su futuro. Yo creo que lo más importante es entender que ese puntaje no define su futuro. La vida es suficientemente larga como para volver, tomar esos fracasos, volver a intentarlo y efectivamente cumplir cualquiera de las metas que uno tiene. Hay que tratar de mantener ese coraje un poco, aunque a veces cuesta demasiado, mantener ese coraje y decir lo que sea que ocurra después de estas pruebas, 3, 4 pruebas, las que sea que cada uno vaya a tomar, independiente del resultado, no es el fin del mundo, la vida continúa, hay más oportunidades, las metas se cumplen si uno quiere que se cumplan. Efectivamente, la universidad es un proceso maravilloso, y yo comparto absolutamente eso contigo, Joaquín. Yo tengo incluso un poco la, la felicidad de compartir con una compañera de carrera. Nosotros con Valentina estudiamos juntos y ahora estamos trabajando, la vida nos juntó en este trabajo, así que creo que es maravilloso, pero hay que tratar de eso, de afirmarse del coraje y de la comprensión de que sea lo que sea que haya ocurrido en la prueba, por circunstancias infinitas en realidad que uno no entiende, no es el fin del mundo y hay que continuar. Así que un abrazo a todas las personas que dieron también la prueba, independiente de cómo les haya ido, el mundo continúa, como les digo, el próximo año se puede volver a rendir la prueba, y ojalá que sus metas efectivamente se cumplan, no se rindan, creo que es lo más importante. Son probablemente personas que estamos hablando que están dentro de los 17 18 años, hay mucha vida por delante, hay más pruebas que se pueden rendir, así que un abrazo a todos, ojalá la ansiedad disminuye, pero ojalá les vaya bien y si no, para adelante nomás. Exacto, ¿no? La vida siempre ofrece revanchas. Y bueno, esto de lo azaroso de la vida, de las casualidades, las causalidades, ustedes se conocieron en la universidad, después en el trabajo y después rindieron la PAES juntos también, en la misma sala. O sea, De nuevo, sí. Sí, de nuevo se volvieron a juntar. Valentina, te pido también una pequeña reflexión a partir de lo mismo que hablábamos con Christopher. bien corto y simple, como dice Christopher, no se rindan y déjense llevar. Yo creo que eso es súper importante y también entender que lo he visto harto en redes sociales y eso me gusta mucho, la verdad, esta idea de que la prueba no te define. O sea, este resultado no te define como persona. Eso me parece que es súper importante y más encima, chiquillos, ustedes tienen la posibilidad y la oportunidad de rendir la prueba en más de una ocasión al año. Así que súper importante que esta prueba no los define y ojo, sus carreras tampoco los definen. Eso también me parece que es súper relevante y importante, porque por ejemplo nosotros con Cristóbal estudiamos bioquímica y al menos yo soy mucho más feliz trabajando acá que trabajando encerrada en un laboratorio.
porque viví esa experiencia y estar aquí sentada actualmente haciendo este late me hace mucho más feliz que esa otra experiencia que pensé que me iba a definir como persona y como ser humano. Entonces, la vida nos sorprende, nos lleva por otros caminos y eso es lo entretenido al final. Y que nada te defina. Tú eres una cosa y esta es la carrera que tú estudias o el puntaje que tú saques es una etiqueta más, pero es una más. Y si te molesta, chao, te la sacudes y sigue adelante. Eso no te define como persona. Yo creo que ese es fundamentalmente el mensaje, ser feliz, ser buenas personas. De eso se trata la vida. Sí, exactamente, ¿no? Siempre hay nuevas oportunidades, nuevas revanchas, formas de darlo vuelta, ¿no? Y bueno, también hay una PAES ahora en invierno, queda todavía, ¿no? Pero también quizás también eso hace disminuir un poco la ansiedad de estar un año hasta el otro diciembre esperando, así que también es algo a tenerlo en cuenta. Pero muy de acuerdo con lo que dice Valentina y Christopher, ¿no? De esta idea de que eh, siempre hay otros caminos, siempre hay otros lugares, siempre no, tranquilidad ante todo, tranquilidad y, y sobre todo la idea de ser una persona íntegra en diferentes sentidos, ¿no? Bruno, te pido también una reflexión en torno a lo mismo, ¿no? Esta idea también de que se está acabando el colegio, digamos, ¿no? O se acabó para los chicos de cuarto medio, está la posibilidad de entrar a la universidad, hay un choque en la vida, en la existencia, que igual te mueve, te remueve, ¿no? Porque me parece que no es lo mismo de pasar de segundo medio a tercero medio, como tampoco es lo mismo pasar de segundo año de la universidad a tercer año de la universidad. Eh, También me parece que es muy distinto cuando uno termina la carrera, cuando pasa a trabajar, sino que acá sale del colegio y entra a la universidad. Aprovechando eso y sumándome a las palabras de los chiquillos, yo también pienso que la prueba ni la carrera te define como persona. Quería aprovechar de decirle a los estudiantes que nos están viendo, que nos están escuchando, que la prueba se puede dar muchas veces, como decía Valentina, pero la decisión del camino que vas a tomar en la universidad, que son muchos años, es muy diferente, por ejemplo, a cuando uno estudia en un colegio, en un liceo. Ahí, por ejemplo, los papás te eligen dónde vas a estudiar de acuerdo a lo que consideran mejor para ti, pero la universidad, bueno, en la mayoría de los casos, los estudiantes pueden elegir dónde quedar, pueden volver a dar la prueba para poder alcanzar sus metas de quizás obtener becas, obtener un financiamiento para estar en la universidad que quieran, en la carrera que quieran, en su propósito, en sus metas, en sus sueños. Entonces, que no se lo tomen tan apresurado quizás. El proceso de maduración para poder rendir bien en la universidad, yo lo viví ya dentro de la universidad. O sea, yo me replanteé, por ejemplo, muchas veces si lo que estaba estudiando estaba bien, si mi inteligencia era acorde a la carrera que yo estaba. Muchas etapas que quizás es mejor que lo replanteen, lo piensen muy bien, que se tomen las cosas con tiempo, que lo piensen muy bien cuando quieran entrar a una universidad, que la conozcan, que vean dónde queda, que vean, por ejemplo, qué es lo que quieren eh, trabajar después. No es lo mismo quizás una carrera que el campo laboral. Entonces, a veces por la prisa de seguir el ritmo de otras personas, nos quedamos quizás con lo que nos ofrezcan. Entonces piensen muy bien, tienen muchas oportunidades de dar la prueba, no se sientan mal si no alcanzaron lo que lograron, tienen muchas, muchas oportunidades para volver a rendirla y cada vez que la vuelven a dar, su puntaje sube enormemente, se demuestra con los estudiantes que dan los ensayos mes a mes en el preuniversitario. Nosotros mismos cada vez nos especializamos tanto en la prueba que la podemos analizar al revés y al derecho. Entonces, aprovechen las oportunidades antes de tomar quizás decisiones que no se repiten, o sea, o se repiten cada ciertos periodos muy largos. Entonces, tal como decían los chiquillos, déjense llevar, más que sentirse presionados por, no sé, opiniones de la familia, opiniones muchas veces se ven en redes sociales o de amigos, piensen muy bien qué es lo que quieren y tómense el tiempo necesario para lograr lo que quieran. Gracias, gracias Bruno, y agradecerle al equipo de ciencias, ¿no? Nosotros estamos muy contentos con el trabajo de ustedes en CPECH, los valoramos mucho y sabemos que es un trabajo de excelencia, o sea, es tal como dice Bruno, ¿no? Nosotros conocemos tal y trabajamos a tal nivel que conocemos bien la prueba y la podemos desmenuzar, analizar, tomar decisiones a partir de eso. Así es que eso se valora mucho, ¿no? Seguro que ha traído sus frutos y los va a seguir trayendo, ¿no? Así es que bueno, eso ha sido el CPECH Late de PAES Ciencias, el primero, se vienen los otros, así es que muy agradecidos, chiquillos,
Valentina, y nos vemos pronto. Así es que un abrazo grandote y bueno, ahí a tomar un refresco, agua. El calor está, en esta primavera está alto y fuerte, ¿no? Así es que eso. Muchos cariños, que esté bien. Suerte. Gracias, Joaquín. Joaquín. Que te vaya súper. Chao, chao.